Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Boris Rueda y hoy haremos un anillo de plata con engaste a casil utilizando un buril. Pues lo primero que tenemos que hacer es dibujar nuestro anillo y para esto utilizaremos una regla para crear círculos. Y crearemos la silueta de nuestro anillo. Pues les recomiendo comprar una regla de similar forma para que ustedes puedan crear anillos similares a los que estoy creando o poder crear sus propios modelos. Lo siguiente que haremos será colocar una piedra bagué justo en este lugar. Así para definir qué tanta distancia tiene que tener el anillo para crear el engaste y también qué tanto tenemos que cortar. Pues colocaremos estas piedras en esta forma. Una vez sepamos cuánto es la distancia, lo marcaremos con un lápiz. Y definir la distancia que va a tener la silueta de nuestro anillo. Bueno, esto es el primer paso para crear este anillo. Lo siguiente será colarlo en una plancha de 0.60 y lo cortaremos con una cegueta y una sierra de 4/0, siempre siguiendo la silueta de nuestro anillo. Y lo más importante, no olvides en suscribirte y darle un like. Una vez hayamos cortado dos iguales, lo que tenemos que hacer también es crear un aro de plancha de 0.30 que entre dentro de estos dos anillos. Esto para juntarlos y crear un solo anillo. Lo vamos a adherir a la bola de grabado utilizando un poco de fuego para que se adhiera al lacre. Una vez adherido, utilizaremos nuestro compás y lo marcaremos a una distancia de 1 milímetro. Una vez que tengamos esta línea, utilizaremos un buril para desbastar y así poder crear el engaste a casil utilizando un buril. La primera línea lo haremos con calma, pues nos servirá como guía para después crear otro desbaste, esta vez con mucha más fuerza y sea lo más preciso. Bueno, ahora vamos por el segundo desbaste, que como les dije tiene que ser con mucha más fuerza. Esto para poder crear el casil y que tenga mucha más profundidad. Y así las piedras bagué se adhieran mucho mejor a nuestro anillo. Pues lo mismo haremos con los dos anillos. Lo sacaremos de nuestra bola de grabado. Y para soldar nuestro anillo, colocaremos este anillo dentro de este cilindro de plata que tiene la misma dimensión interna. Pues lo colocaremos de esta forma. También colocaremos el otro anillo para juntarlos y crear un solo anillo.
Juntaremos las dos partes de abajo y lo vamos a enderezar utilizando la cabeza de una pinza. Pues necesitamos que esto esté lo más simétrico posible. También colocaremos un pequeño trozo de alambre de amarre en la parte de arriba y luego este pequeño pedazo de plancha de plata con unas dimensiones de 3 milímetros de ancho, que nos servirá como soporte y separación para que las dos partes de este anillo no se junten y tengan una buena distancia. Esto para luego poner las piedras baguette de 4 milímetros. Y para que esto no se mueva al momento de soldar, lo amasaremos utilizando el alambre de amarre para joyería. Pues lo amasaremos de esta forma. Una vez amasado nuestro anillo, lo colocaremos a la mesa giratoria para soldarlo. Colocaremos un poco de líquido de soldar en estas áreas. Pues si quieren ver cómo se hace este líquido de soldar, el enlace estará en la parte de arriba. Aunque también pueden utilizar bórax. Lo primero que queremos será calentar nuestra joya poco a poco, que el calor sea progresivo. Nos acercaremos utilizando la soldadura tipo medio. Si quieren ver cómo se hace esa soldadura, el enlace estará en la parte de arriba. Y como ustedes observan, se está soldando rápida y fácilmente. Pues suéldenlo de esta forma, siempre utilizando nuestra mesa giratoria para que sea mucho más fácil. Como ustedes observan, este alambre de amarre sale fácilmente, pues no se adhiere a la plata ni tampoco se adhiere a la soldadura de plata. También sacaremos la parte de arriba, pues nos sirvió como soporte para definir la distancia de 3 milímetros que va a tener este anillo, para así luego colocar las piedras baguette de 4 milímetros en la parte de arriba. Luego cortaremos el excedente utilizando una cegueta y una sierra de 4/0, pues tenemos que cortar todo el borde señalado con la uña. Lo colocaremos en el astillero, lo cortaremos de esta forma, siempre teniendo mucho cuidado de no rayar el anillo. Pues dense su tiempo para realizar este corte. Una vez cortado, lo lijaremos en una lija fina. Esto para que esté mucho más fino al momento de pulirlo, pues esta es una de las formas correctas de realizar este proceso. Este anillo es de una talla de 7. Ahora colocaremos nuestras piedras baguette en el carril que hicimos con el buril. Primero colocaré el baguette de color onix que llegue hasta la parte central, y también colocaremos los otros baguettes circones blancos, siempre teniendo mucho cuidado de no romper las puntas de estas piedras baguette. Esto, mis amigos, háganlo con mucha paciencia.
los arreglaremos con la cabeza de la pinza. Ahora, para que las piedras baguette no se salgan por los costados, haremos un engaste al grano justo en estos puntos, en los puntos donde está y donde colocamos las piedras baguette. Para esto utilizaremos este buril que hicimos en anteriores capítulos, que el enlace se los dejaré en la parte de arriba, y haremos este engaste al grano justo en este punto. Pues tengan mucho cuidado al realizar este engaste al grano, pues este engaste al grano impedirá que las piedras baguette salgan por los costados. Y así estas piedras baguette se quedarán estáticos y ya no se saldrán de nuestro anillo. Pues así, amigos, es como se realiza este tipo de engaste a casil en anillos de plata. Pues si quieren ver más videos de cómo realizar engastes a casil o otros tipos de engaste, les dejaré unos enlaces para que puedan practicar en sus casas y realizar este tipo de joyas. Pues cuídense mucho, que conmigo y como siempre será a la próxima.